Te juro por lo más sagrado que lo que te voy a contar me pasó hace exactamente 27 días. Lo tengo grabado en la cabeza como si fuera un puto videoclip que se me repite cada vez que cierro los ojos. Fue un martes, por la tarde, sobre las 7:00. Estaba sacando la basura, que ya olía como un cadáver de perro encerrado, y justo cuando abro el portón, veo a Laura saliendo del portal del 2B, el de Nacho, mi vecino de abajo. ¿Sabes ese microsegundo donde tu cerebro intenta encontrar una explicación lógica antes de entrar en modo pánico? Pues eso. Porque Nacho no estaba. Llevaba 2 días fuera por trabajo, lo sé porque siempre me lo dice, Oscar, si pasa algo en el piso, tienes llave. Y no solo no estaba, sino que mi mujer ni siquiera me había mencionado que iba a entrar allí. Cuando me vio, se quedó como congelada, con esa cara de, mierda, no esperaba encontrarte. Llevaba el pelo recogido como cuando va al gimnasio, pero no llevaba ni bolso ni bolsa ni nada. Las manos vacías. Solo el móvil. Sonrió forzada y dijo: Anda. ¡Qué susto! Estaba ayudando a Sandra con una cosa del wifi. Mentira. Sandra es la ex de Nacho. Se fue hace 6 meses. Y lo peor es que lo sabe. Pero yo ahí, como un gilipollas, solo le dije: ¿qué hacías ahí dentro? Te lo acabo de decir. Y se fue. Así. Con la tranquilidad de quien no debe explicaciones. Entró en casa como si nada. Y yo me quedé ahí, quieto, con la bolsa de basura en la mano, notando cómo me temblaban los dedos. Lo peor no fue lo que vi. Fue lo que no encajaba. Porque a ver, si me hubiera dicho que bajó a recoger un paquete, o que Nacho le pidió el favor por WhatsApp, vale. Pero me tiró una mentira tan tonta que me enfadó más que si me hubiera dicho la verdad. Porque ahí me di cuenta de que me estaba ocultando algo. Algo gordo. Esa noche no pude dormir. Me hice el dormido cuando se metió en la cama, pero la noté inquieta. Daba vueltas, se levantó 2 veces al baño, y en una de esas, abrió el cajón donde guarda los tampones y los cerró sin sacar nada. Estaba nerviosa. Y cuando se puso el pijama, llevaba las braguitas del revés. Me fijé. Porque cuando estás sospechando de alguien, te fijas en todo. En lo que dice, en cómo lo dice, en lo que no dice. Y ahí fue cuando empecé a pensar lo impensable. No porque me creyera un marido perfecto, ni mucho menos. Pero porque nunca imaginé que Laura, después de 9 años de estar juntos, de pagar un piso a medias, de tener una perra que se llama Lola y que duerme en medio de los dos, fuera capaz de mirarme a los ojos cada día, y esconderme algo así. Esa semana empecé a comportarme distinto. No lo planeé, simplemente me salió. Me volví más frío, menos hablador. Ella se dio cuenta, claro. Me preguntaba si me pasaba algo, si tenía estrés del curro. Le dije que sí. Y mientras tanto, me hice un pequeño plan mental, observarla. No seguirla como un loco ni revisarle el móvil, no. Nada de eso. Solo observar. Cómo salía de casa, a qué hora volvía, si cambiaba sus rutinas. Y vaya si cambiaron. Al tercer día, un jueves, me dijo que iba a una reunión del AMPA del colegio. Nosotros no tenemos hijos. No estoy de coña. Lo dijo sin pestañear mientras se ataba las zapatillas. Y cuando se dio cuenta de la burrada que soltó, rectificó. Ay, perdón, estoy espesa. Que he quedado con Andrea, la del yoga. Yo solo asentí. Pero ya estaba claro que Laura estaba perdiendo el control de sus mentiras. La estaba pillando. Y lo sabía. A la mañana siguiente, cuando bajé a pasear a la perra, me encontré con Marcos, el del cuarto A, que se lía con medio edificio. Le pregunté de forma casual si sabía algo de Nacho, que hacía días que no lo veía. Y va el tío y me suelta.
¿Nacho? Está en un curso en Málaga. Lo colgó en Instagram, ¿no lo viste? Yo no tengo Instagram, pero ya no me hacía falta más información. Así empezó todo. No con un mensaje en el móvil, ni con un condón en la lavadora. Empezó con mi mujer saliendo del piso de un vecino que ni siquiera está en la ciudad. Con una excusa mal armada. Con unas bragas puestas al revés y un temblor en las manos que me llegó al alma. Y todavía no había visto nada. El viernes decidí no ir a trabajar. Le dije a mi jefe que tenía fiebre y me quedé en casa. No me moví del salón en toda la mañana. Quería ver con mis propios ojos qué hacía Laura cuando pensaba que yo no estaba. A las 8:30, como cada día, se duchó, se planchó el pelo y se puso su vaquero favorito, ese que según ella hace culo. Mientras desayunaba, le mandó un par de audios a alguien, no sé a quién, porque bajaba el volumen del móvil cada vez que respondían. Me dijo que iba a llegar tarde porque después del trabajo tenía que pasar por el supermercado, que no me esperara para cenar. Le dije que sin problema, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. Cuando cerró la puerta, me quedé 15 minutos quieto, esperando por si volvía a buscar algo. Nada. Me vestí rápido, salí por la escalera de incendios del patio interior y bajé por el garaje, sin hacer ruido. Me monté en el coche de mi cuñado, que me lo había dejado el día anterior, y fui siguiendo el suyo desde una distancia prudente. Lo jodido fue lo fácil que fue seguirla. Ni siquiera miraba por el retrovisor. Como si estuviera tan acostumbrada a hacer lo que hacía que ya no sentía ni nervios. No fue al trabajo. Ni siquiera se acercó al centro. Su coche tomó la M30 y salió por la Avenida de América. Paró en una zona residencial, tranquila, lejos de todo. Yo me quedé 3 coches atrás, estacionado en doble fila, con el motor apagado y las manos sudando. La vi salir del coche, revisar su reflejo en la ventanilla y luego tocar el telefonillo de un edificio moderno, de esos que tienen portero automático con cámara. Alguien le abrió sin decir palabra, y entró sin mirar atrás. Me quedé ahí, media hora, 1 hora, quizás más. Me dieron ganas de bajarme, entrar detrás de ella y romperle la puerta al cabrón que estuviera arriba con ella. Pero no lo hice. Porque aunque todo apuntaba a lo mismo, todavía no tenía pruebas. Lo que sí hice fue anotar la dirección. Número 42. Calle Escalona. Piso 3, puerta B, según pude ver cuando entró. A las 2 horas, volvió a salir. Se le notaba el pelo más revuelto. Caminaba más lento. No llevaba bolsas. Subió a su coche como si acabara de salir del dentista. Arrancó y se fue sin mirar a los lados. Yo no la seguí esta vez. Me fui directamente a casa, por otro camino, para no cruzármela. Cuando llegó, casi 1 hora después, traía una bolsa del supermercado. Justo en ese momento confirmé algo que ya sabía, había comprado 4 cosas para sostener su mentira. Huevos, leche y 2 yogures. Y me saludó como si viniera de currar todo el día. Me dio un beso en la mejilla, me preguntó si me encontraba mejor. Yo le dije que sí, que ya casi no tenía fiebre. Se metió en la cocina y empezó a hacer la cena. Como si todo fuera normal. Esa noche me acosté tarde, después de que ella se durmiera. Me quedé en el salón, con la tele encendida sin volumen, solo pensando. Había algo que no cuadraba, más allá de la traición. Era la facilidad con la que mentía, lo cómoda que se sentía sosteniendo una vida paralela delante de mí, sin el más mínimo gesto de culpa o arrepentimiento. Me pregunté si esto venía de lejos, si simplemente había sido un ciego funcional todo este tiempo. La noche anterior seguía dándole vueltas a esa imagen, ella saliendo del piso, con el moño torcido y la cara de quien acaba de bajarse de otra cama. Al día siguiente, sábado,
Ella tenía una supuesta reunión de coordinación de actividades en su empresa. Nunca lo había mencionado antes, pero ahora parecía que los fines de semana también eran laborales. Le dije que me encontraba mejor y que pensaba salir a dar una vuelta por el barrio. Me dio un beso rápido, agarró las llaves del coche y se fue. Yo ya tenía otro plan. Fui directamente al 42 de la calle Escalona, esta vez a pie, sin coche, con gafas de sol y gorra. Esperé en un bar al lado del edificio, tomando un café que se me enfrió mientras pasaba las horas. A las 12:15, la vi. Misma ropa del día anterior, pero con otro bolso. Llamó al mismo portero. La dejaron pasar. Lo que pasó después fue lo que cambió todo. Esta vez esperé solo media hora. Crucé la calle, subí hasta el tercer piso, y toqué la puerta del 3B. No sabía qué iba a decir, ni siquiera sabía si me iban a abrir, pero necesitaba una cara. Alguien me abrió. Tendría unos 30 años, camiseta de tirantes, barba mal recortada, cuerpo de gimnasio. Me miró sin decir nada, con cara de ¿quién coño eres? Yo tampoco dije mucho. ¿Está Laura? Me miró de arriba abajo. ¿Quién la busca? Soy su marido. No pareció sorprendido. Se rascó la barba y dijo. No sabía que estaba casada. Intentó cerrar la puerta, pero puse el pie. Solo quiero que salga y me lo diga en la cara. Así de simple. Me empujó. Quita el pie, tío. No montes un numerito. Desde dentro, escuché su voz. ¿Quién es? Él se giró y respondió. Dice que es tu marido. Se hizo un silencio que no olvidaré nunca. No fue solo la pausa. Fue el crujido del suelo, sus pasos acercándose, la sombra que se proyectó antes de que asomara la cabeza. Me miró como si yo fuera un repartidor de pizzas. Ni una lágrima. Ni una disculpa. Oscar, dijo, y nada más. No pude hablar. Me quedé mirándola como si la viera por primera vez. Lo único que conseguí decir fue: ¿cuánto tiempo? Ella bajó la mirada. Unos 3 meses. No me cabreé. No grité. Solo sentí una especie de descomposición interna, como si todo lo que había construido con ella fuera un decorado de cartón. Me di la vuelta sin decir nada más. Bajé las escaleras sin correr. Salí a la calle y me senté en un banco. No llamé a nadie. No lloré. Solo estuve ahí, intentando no vomitar, respirando como si me hubiera tragado una piedra. Esa noche no dormí en casa. Tampoco la siguiente. Me fui a casa de mi hermano. Laura me llamó 3 veces. No contesté. El domingo me escribió un mensaje que borré sin abrir. El lunes volví a casa temprano, cuando ella no estaba, y empecé a hacer las maletas. Cuando volví a casa el lunes por la mañana todo estaba exactamente igual que cuando me fui, el aire olía a suavizante y a mentira mezclada con rutina, y me sentí como un extraño entrando en una vida que ya no me pertenecía. La perra, Lola, vino corriendo a saludarme, moviendo el rabo como si nada hubiera pasado, como si no notara el agujero que se había abierto en la casa. Fui directo al dormitorio, abrí el armario y empecé a meter mi ropa en la maleta sin ningún orden. No pensaba en qué me iba a llevar ni a dónde iba a ir, solo sabía que no podía seguir durmiendo bajo el mismo techo que ella. Mientras guardaba las camisas, me fijé en que la suya, la que llevaba el viernes cuando la vi salir del edificio del amante, seguía en el cesto de la ropa sucia. No la toqué. Ni siquiera quise olerla. Me dio asco. Cerré la maleta y me senté en la cama un momento, mirando las fotos que seguían colgadas en la pared, esos viajes, esas cenas, esas sonrisas que ahora parecían un mal chiste. No había forma de borrar todo eso sin arrancar la pared entera, así que me limité a mirar.
Escuché la llave en la puerta a las 9:30. Ella entró con paso rápido, probablemente porque el vecino le había avisado de que yo había estado allí, o tal vez porque sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a esto. Cuando me vio sentado en la cama, dejó el bolso en el suelo y se quedó de pie en el marco de la puerta, respirando agitada. Yo no dije nada. Ella rompió el silencio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, aunque la respuesta estaba a la vista. Lo que tendría que haber hecho hace meses, le contesté sin mirarla. Dio un paso dentro, como si el suelo fuera de cristal. ¿Podemos hablar? No tienes que irte así, sin más. ¿Hablar de qué?, le interrumpí. Ya sé todo lo que necesito saber. No, no lo sabes todo, respondió con esa voz baja que usaba cuando intentaba sonar racional. Se acercó un poco más, pero yo me levanté. Nos quedamos frente a frente, tan cerca que podía ver el maquillaje mal borrado en sus ojos, el gesto cansado de alguien que ya no tiene argumentos. Oscar, lo que pasó fue un error, dijo, bajando la mirada. No fue algo planeado. 3 meses de error. Repliqué sin subir el tono, pero con la mandíbula apretada. Porque te recuerdo que me lo dijiste tú misma, no lo soñé. 3 meses. No sabes lo que ha sido todo esto, empezó, intentando mantener la compostura. Llevábamos tiempo mal, tú estabas distante, yo también, y no sé cómo pasó, pero pasó. Sí que sabes cómo pasó. Llamaste a un tío, subiste a su casa y te acostaste con él. No hace falta más explicación. Se sentó en el borde de la cama y se tapó la cara con las manos. La vi temblar, aunque no sé si era por culpa o por miedo a quedarse sola. Me quedé de pie, mirándola sin compasión, con la frialdad que solo da la decepción absoluta. No lo hice por hacerte daño, murmuró. Ni por falta de amor, aunque ahora no tenga sentido decirlo. Simplemente, me sentía vacía. Pues te llenaste de otro, supongo, dije, y ahí sí me tembló la voz por primera vez. Ella levantó la cabeza y me miró con los ojos húmedos. No fue solo sexo, Oscar. Esa frase me atravesó de lleno. Porque si hubiera sido solo sexo, tal vez, en algún rincón de mi cabeza, habría espacio para pensar que fue una estupidez pasajera. Pero al decir eso, me confirmó que era algo más profundo, más podrido. Que se había enamorado, aunque no lo dijera con esas palabras. Entonces ya está, contesté, cerrando la maleta. Si no fue solo sexo, si también había sentimientos, ¿qué coño hacemos tú y yo aquí? Porque quiero arreglarlo, dijo ella de golpe, levantándose. No quiero perderte, Oscar. Me reí sin ganas. Ya me perdiste. Y ni siquiera te diste cuenta. El silencio que siguió fue tan denso que solo se oía el ruido del tráfico desde la ventana. Ella intentó acercarse y ponerme la mano en el brazo, pero la aparté. ¿Qué querías que hiciera?, le dije. ¿Que siguiera haciendo el idiota en el sofá mientras tú salías a reuniones inventadas? No fue así, respondió rápido, como si tuviera ensayado el guión. No lo planeé, te lo juro. Empezó como una amistad. Ah, claro, una amistad. Las mejores excusas siempre empiezan con eso. Ella bajó la cabeza, y por un momento pensé que se iba a derrumbar. Pero no. Se recompuso, respiró hondo y cambió de tono. ¿Y tú qué quieres hacer ahora? ¿Irte sin más? ¿Tirar 9 años a la basura? No los tiro yo, los tiraste tú. Yo solo recojo los restos. Fui al pasillo, pero ella me siguió. ¿Vas a divorciarte?, preguntó detrás de mí. Sí. Y esta vez no te lo voy a decir para asustarte ni para que me supliques. Ya lo decidí. No quiero eso, dijo con un tono casi infantil. Podemos ir a terapia, hablar con alguien.
Yo no necesito que un desconocido me explique por qué me pusiste los cuernos. Ya lo sé. ¿Por qué quisiste? Oscar, por favor, intentó tocarme otra vez, y esta vez sí levanté la voz. No me toques. Se echó hacia atrás, sorprendida. Nunca le había gritado. Ni una sola vez en 9 años. Me quedé respirando fuerte, con las manos en los bolsillos para no temblar. No pienso seguir viviendo contigo. No puedo. No quiero mirarte cada mañana y acordarme de lo que hiciste. Ella se apoyó en la pared, exhausta. Si te vas, no hay vuelta atrás, dijo casi en un susurro. Eso espero, contesté, agarrando la maleta. Pasé por delante del salón, donde todo seguía igual que siempre, el sofá con los cojines desordenados, la taza del café que había dejado por la mañana, el mando de la tele sobre la mesa. Era increíble lo poco que cambiaba el mundo mientras tu vida se caía a trozos. Me giré antes de salir. Ella seguía en el pasillo, mirándome, con los ojos abiertos como si esperara que le dijera algo más, algo que la salvara. No dije nada. Cerré la puerta. Me fui al coche sin mirar atrás. En cuanto arranqué, sentí una mezcla rara de alivio y vacío. No sabía a dónde iba. Conduje sin rumbo hasta que me di cuenta de que estaba cerca del polígono donde trabajaba. Aparqué frente a la nave y me quedé allí, dentro del coche, con el motor apagado y la cabeza llena de ruido. Pensé en llamar a alguien, a mi hermano, a mi madre, a cualquiera, pero no quería escuchar consejos ni frases hechas. Lo único que quería era silencio. A media tarde volví al piso solo para recoger unos documentos y las cosas de la perra. Ella no estaba. Había dejado una nota en la mesa del comedor. Decía que necesitaba tiempo para explicarse, que no quería perder lo que teníamos, que lo suyo con ese tipo había terminado. No me detuve a leerla completa. La rompí y la tiré al cubo. Me limité a llenar una mochila con lo esencial y me fui otra vez. Esa noche dormí en casa de mi hermano Dani. No le di detalles, solo le dije que las cosas con Laura se habían roto y que necesitaba quedarme un tiempo. Me ofreció el sofá sin hacer preguntas. Me agradeció que al menos le contara algo. Me sirvió una cerveza y me dijo que las puertas estaban abiertas el tiempo que hiciera falta. Cenamos en silencio viendo la tele, y cuando él se fue a dormir, me quedé despierto hasta las 3 mirando el techo, sin saber cómo iba a empezar de nuevo. Al día siguiente, Laura me mandó un audio que no escuché entero. Decía que había hablado con su madre, que quería que yo volviera a casa a recoger mis cosas con calma, que no tenía sentido que nos odiáramos. No respondí. Empecé a pensar en todo lo que iba a venir, abogados, cuentas, papeles, explicaciones. Y lo peor, el peso de asumir que la persona con la que compartí casi una década no solo me había traicionado, sino que lo había hecho sin ningún arrepentimiento real. El miércoles volví a trabajar. Mis compañeros se dieron cuenta de que algo me pasaba, pero nadie preguntó. Pasé el día moviéndome como un robot, haciendo mi trabajo sin pensar demasiado. Al salir, me quedé en el aparcamiento un rato, viendo cómo todos se marchaban, cada uno con su vida. Yo ya no tenía una. Tenía una historia que no sabía cómo contar ni cómo cerrar. Esa noche decidí que no iba a dejarlo así. No me bastaba con irme. Quería que sintiera lo mismo que me hizo sentir. Quería que perdiera algo de verdad. Y mientras estaba en el sofá del piso de mi hermano, con la perra dormida a mis pies y una cerveza a medio terminar, empecé a pensar en lo que haría. No un impulso, no una locura, sino algo que doliera tanto como lo suyo. Algo que la dejara sin aire, igual que me dejó a mí. Ahí empezó la idea de la venganza. Y esta vez no iba a improvisar nada. Pasé los siguientes días con una calma que no sentía de verdad, una especie de orden falso que me ayudaba a no pensar en lo que acababa de perder.
En el trabajo todos me veían más serio, pero no hice ningún esfuerzo por disimularlo. A la hora del café, los compañeros hacían sus bromas de siempre y yo asentía sin escuchar, solo esperando que el reloj avanzara para poder volver al piso de mi hermano y seguir planificando lo que tenía en la cabeza. No era una venganza impulsiva, ni una pelea de orgullo, sino algo que necesitaba hacer para equilibrar el daño. No me servía solo marcharme y dejarla tranquila. Quería que su mentira le explotara delante, que su entorno supiera quién era de verdad. No por despecho, sino porque me parecía justo. El jueves, cuando terminé mi turno, conduje hasta el barrio donde vivíamos antes. Aparqué lejos, sin que me viera nadie, y observé las luces de nuestro piso encendidas. Sabía que estaba dentro porque el coche seguía en el garaje y la perra, que se quedaba conmigo desde que me fui, no estaba allí. Eso me dio cierta seguridad. Crucé la calle y toqué el telefonillo del portal de enfrente, el del edificio donde vivía el tipo con el que me había engañado. Me abrió una vecina del primero, una señora mayor que solía cotillear desde la ventana. Subí en silencio y dejé un sobre bajo la puerta del 3B. Dentro había una copia de las fotos que imprimí del perfil de Laura, los horarios de las veces que la vi entrar y salir de allí y una nota que decía, la próxima vez, avisa de que está casada. No firmé. No era necesario. Bajé y me fui caminando despacio, sin mirar atrás, con la sensación de que era solo el primer paso. Esa noche hablé con Dani, mi hermano, que intentó hacerme entrar en razón. Me dijo que me estaba metiendo en un lío, que las venganzas nunca acaban bien, que lo mejor era olvidarla y rehacer mi vida. Le agradecí el consejo, pero no lo escuché. No le conté lo del sobre. Le dije solo que quería cerrar el asunto, que necesitaba hacerlo a mi manera. Dani no insistió. Sabe que cuando algo se me mete en la cabeza no hay quien me pare. El viernes me tomé el día libre. A las 8 de la mañana ya estaba en la puerta del trabajo de Laura, una asesoría pequeña en la calle Alcalá. Me quedé en la acera de enfrente, observando cómo llegaban los empleados. La vi bajar del coche, con la misma chaqueta que llevaba el día que la descubrí, y saludar a una compañera con una sonrisa que parecía sincera. Me dio rabia ver lo fácil que le resultaba fingir normalidad. Esperé a que entrara y luego crucé la calle. En el buzón de la oficina metí otro sobre, este más grueso, con copias de los mensajes que ella había intercambiado con el tipo del piso, los que conseguí descargar gracias a un programa que instalé en su portátil semanas atrás, cuando ya sospechaba algo. No eran conversaciones explícitas, pero suficientes para dejar claro que su relación iba más allá del trabajo. También incluí una nota anónima dirigida al gerente. Revisen las ausencias de la señora Martínez los viernes por la mañana, coinciden con las horas de un empleado de otra empresa. No sabía si eso tendría consecuencias laborales, pero al menos la incomodaría. Cuando terminé, caminé por la calle sin rumbo. No sentí satisfacción inmediata, solo un peso distinto, como si poco a poco empezara a devolver cada golpe. A mediodía me llamó desde su móvil, pero no contesté. Después me llegó un mensaje, necesitamos hablar. No entiendo qué pretendes. Lo borré sin leerlo completo. No quería escuchar su versión. Por la tarde imprimí una carpeta con todo el material que tenía, fotos, capturas, registros de llamadas, las veces que me mintió con excusas distintas. No para quedármelo, sino para entregarlo. Esa misma noche fui a ver a su madre. Era una mujer que siempre me había tratado bien, así que me costó hacerlo, pero sentía que ella merecía saberlo. Le dije que Laura y yo estábamos separados y que era por algo que no podía callar. Le di la carpeta y le pedí que la leyera antes de llamarme. Su cara pasó de la sorpresa al silencio. No me insultó ni me pidió explicaciones. Solo me acompañó a la puerta y me dijo que entendía mi dolor. De camino al coche me temblaban las manos. No sabía si me sentía mejor o peor.
Al llegar a casa de Dani, dejé el teléfono en modo avión y me metí en la ducha. El agua cayó durante casi una hora, y por primera vez en mucho tiempo no pensé en ella. Pensé en mí, en la persona que me había convertido sin darme cuenta, en el tipo que necesitaba castigar para poder respirar. El sábado por la mañana me despertó una llamada. Era un número desconocido. Contesté por instinto. Era Laura. Hablaba rápido, alterada. ¿Qué has hecho?, preguntó sin saludar. Lo que tenía que hacer. Mi madre me ha llamado llorando, en el trabajo me están mirando raro, y tú te crees que así se arregla algo. No pretendo arreglar nada. Eres un hijo de puta, Oscar. Y tú una mentirosa, le contesté con calma. Ya estamos en paz. Colgó. No volvió a llamar ese día. Por la tarde salí a caminar con la perra por el parque. Mientras la veía correr entre los árboles, pensé que todo el ruido que había en mi cabeza empezaba a bajar de volumen. No porque estuviera contento, sino porque sentía que por fin había hecho algo que tenía sentido. No podía borrar lo ocurrido, pero podía asegurarme de que ella no se saliera limpia. Esa noche, mientras cenábamos, Dani me preguntó si pensaba volver a verla. Le dije que no. Me miró en silencio un rato y luego cambió de tema. Después de cenar me quedé solo en el sofá, repasando mentalmente los próximos pasos. No se trataba solo de lo emocional, sino también de lo material, el piso, las cuentas, el coche. Todo lo habíamos comprado a medias, y ahora tenía que decidir si pelear por cada cosa o dejarlo atrás. El lunes pedí cita con un abogado. Me recibió una mujer joven, seria, que escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, solo me preguntó si tenía pruebas del adulterio. Le dije que sí y le mostré la carpeta. Revisó todo con calma y me explicó los procedimientos. Había dos opciones: iniciar un divorcio de mutuo acuerdo, que sería rápido pero sin posibilidad de reclamar nada más allá de lo básico, o uno contencioso, donde podía aportar pruebas y demostrar la infidelidad. Elegí la segunda sin dudar. No me interesaba el dinero, pero sí dejar constancia legal de lo que había hecho. Firmé los papeles para empezar el proceso y salí del despacho con una sensación extraña, como de haber firmado el fin de una vida que ya no existía. Al salir, me encontré un mensaje suyo. Decía que quería devolverme la mitad de los muebles si así me quedaba tranquilo. Me dio risa. Ni siquiera había entendido lo que me dolía. No eran los muebles, ni el coche, ni el dinero. Era el hecho de que había estado conmigo cada día sabiendo que me estaba mintiendo. Esa era la parte que no se podía arreglar con ninguna devolución. Esa noche empecé a limpiar el piso de mi hermano. No era mi casa, pero necesitaba sentir que el sitio donde dormía estaba en orden. Puse mis cosas en un rincón, lavé los platos, barrí el suelo. Cuando terminé, me senté en la mesa de la cocina con una libreta y escribí una lista con lo que aún quedaba pendiente: recoger mi ropa del armario, cerrar la cuenta conjunta, entregar la documentación del coche y hablar con su jefe si intentaba negarlo todo. No había emoción en esas tareas, solo una necesidad de cerrar los temas uno por uno, como si cada acción borrara un trozo de lo que fue nuestra vida juntos. El martes recibí un correo de su madre. Decía que había leído todo, que no quería justificarla, pero que esperaba que algún día pudiera perdonarla por mi propio bien. No le respondí. Me bastó saber que ya nadie podía hacerle creer que yo era el malo de la historia. Aquel mismo día, Laura me volvió a llamar. Esta vez contesté. Su voz sonaba distinta, más tranquila, casi resignada. No voy a negarlo más, me dijo. Tienes razón en todo. Pero quiero que sepas que nunca pensé que llegarías tan lejos. Eso lo dices porque creías que no tenía valor para hacerlo. No quería que terminara así, Oscar. Nadie quiere que las cosas terminen mal,
pero cuando las jodes, pasa. No sé qué más decirte. Entonces no digas nada. Se hizo un silencio largo antes de que colgara. Yo me quedé con el móvil en la mano, sin alegría ni tristeza, solo cansancio. No era el final aún, pero ya empezaba a parecerlo. Esa noche dormí por primera vez sin despertarme en mitad de la madrugada. No soñé con ella. Solo dormí. La semana siguiente empecé a organizar el resto de los trámites. El abogado me había pedido documentación adicional, y aunque todo era mecánico, cada paso me obligaba a volver a ver su nombre al lado del mío en contratos, extractos, cuentas conjuntas. Ir al banco fue peor de lo que esperaba. El empleado que nos conocía desde hacía años me atendió con una cara tensa, como si sospechara que algo raro pasaba pero no se atreviera a preguntarlo. Le dije que quería cerrar la cuenta conjunta y pasar todo lo que me correspondía a mi cuenta personal. Me pidió la firma de ella, y ahí fue cuando entendí que no iba a poder seguir adelante sin otra conversación. Volver a verla no era algo que me apeteciera, pero necesitaba terminar con todo lo pendiente. Le escribí un mensaje directo: necesitamos firmar papeles del banco. Mañana a las 10, sucursal de la calle Toledo. No tardes. Ella respondió una hora después. Vale. Estaré allí. Llegué 5 minutos antes. Me senté en una de las sillas de espera, mirando cómo la gente entraba y salía con esa normalidad que ahora me resultaba ajena. A las 10 en punto, Laura apareció por la puerta. Llevaba la misma chaqueta de siempre, el pelo recogido y cara de no haber dormido bien. No dijo nada al verme. Caminó directo a la mesa del gestor, que nos hizo pasar sin mucho preámbulo. La conversación fue estrictamente práctica: firmar aquí, firmar allá, confirmar la transferencia, cancelar la tarjeta secundaria. Ella no levantó la vista ni una sola vez. Cuando todo estuvo listo, el gestor nos dio la mano y nos deseó suerte con un tono que sonaba más a pésame que a cortesía. Salimos del banco y por un segundo caminamos uno al lado del otro, sin hablarnos. En la esquina, me detuve. Ella también. Me miró como si esperara que dijera algo. Yo no tenía mucho más que decir, pero aún me quedaba una última conversación por tener. ¿No vas a negarlo, no? Le pregunté sin rodeos. ¿Negar qué? Todo. Lo que hiciste. Lo que mentiste. Lo que destruiste. No, no lo voy a negar, respondió con una expresión vacía. Pero tampoco voy a seguir dándote explicaciones que ya no te importan. A mí me importa todo, aunque ya no me sirva para nada, le solté sin subir la voz. Porque por mucho que intentes actuar como si esto fuera un cierre tranquilo, yo todavía tengo que vivir con lo que hiciste. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te diga que soy una mierda? Dijo de golpe, como si hubiera estado guardándolo. Ya te pedí perdón, aunque tú no lo quisiste escuchar. No me lo pediste, Laura. Me diste excusas, me hablaste de vacíos emocionales y de que no sabías cómo pasó. Nunca dijiste: lo hice porque quise, porque me dio igual lo que teníamos. Porque no fue así, respondió, y por primera vez pareció enfadada de verdad. No me dio igual, Oscar. Si me hubiera dado igual, te habría dejado hace años. No, lo que hiciste fue peor. Me usaste como decorado mientras te buscabas otra vida. Eso es lo que no se te va a perdonar tan fácil. Se cruzó de brazos, nerviosa. La gente pasaba a nuestro alrededor sin prestar atención, pero yo notaba que esa conversación, aunque tranquila por fuera, estaba a punto de estallar. ¿Qué quieres de mí ahora?, me preguntó. ¿Que diga que soy una mierda? Vale. Lo soy. ¿Contento? No. No me sirve. Porque ya no se trata de cómo te ves tú, sino de lo que hiciste.
De lo que tengo que reconstruir desde cero. Pues reconstruye. Hazlo. Pero no me metas más mierda en la vida. No me mandes sobres, no busques a mi madre, no hables con mi jefe. ¿Crees que te hiciste justicia? Lo único que hiciste fue convertir esto en un show. No es un show. Es la realidad que intentabas esconder, dije, y ya no había rencor en mi tono, solo un cansancio profundo. Quería que te miraras al espejo y te vieras como lo que fuiste. No como la víctima. No soy víctima de nada, respondió, dando un paso atrás. Y si estás esperando que me arrastre, olvídalo. Yo ya estoy pagando esto cada día, aunque no lo veas. ¿Con qué lo estás pagando? ¿Con mala cara en la oficina? ¿Con miradas de tu madre? No tienes ni idea de lo que es recoger pedazos. No tienes ni idea de lo que es no poder dormir por preguntarte en qué momento dejaste de ser suficiente. Ella bajó la mirada por un instante. Se hizo un silencio incómodo. Yo también he perdido cosas, dijo en voz baja. La diferencia es que tú las perdiste porque lo elegiste. Yo no. Nos quedamos ahí, mirándonos por última vez con todo lo dicho y todo lo que no se iba a decir nunca. Luego giré y me fui caminando. No me llamó, no me detuvo. Era lo más cerca que íbamos a estar de una despedida real. El resto del día lo pasé en silencio, sin hablar con nadie, sin pensar mucho. Por la noche, Dani me preguntó si todo había salido bien. Le dije que sí, que ya estaba todo listo. Él me ofreció una cerveza, como hacía siempre, pero esa noche no tenía ganas. Me fui a dormir temprano, no porque estuviera cansado, sino porque no quería seguir hablando de nada. Los días siguientes fueron más tranquilos. Poco a poco, empecé a recuperar ciertas rutinas, pero sin forzarme. Salía a caminar con la perra por las mañanas, volvía al trabajo sin estar tan desconectado, incluso empecé a revisar opciones para alquilar un estudio por mi cuenta. No era una recuperación milagrosa, solo un movimiento lento hacia algo más soportable. A veces me encontraba con conocidos que preguntaban por Laura y solo decía que nos habíamos separado. Nadie preguntaba más. Nadie quería detalles, lo cual me venía bien. No estaba listo para repetir la historia una y otra vez. Un viernes por la tarde, recibí un mensaje suyo. No lo esperaba. Decía, solo quería decirte que me arrepiento de haber destruido lo que teníamos. No espero nada de ti. Solo quería que lo supieras. No contesté. Lo leí una vez y lo dejé ahí. No porque me diera igual, sino porque ya no me aportaba nada. El arrepentimiento después del daño no cambia los hechos. Y yo no necesitaba más palabras. Empecé a preparar la mudanza al nuevo piso una semana después. No era nada especial, solo un estudio con lo básico, pero lo suficiente para empezar de nuevo. Dani me ayudó con las cajas. Cuando terminamos, me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo. Yo no me sentía especialmente valiente, pero agradecí el gesto. El último día en su casa, mientras cenábamos, me dijo algo que me hizo quedarme callado un buen rato. No sé si algún día vas a perdonar lo que te hicieron, pero lo importante es que no te lo lleves contigo el resto de tu vida. Asentí sin decir nada. Tal vez tenía razón. Pero el perdón no era lo que necesitaba en ese momento. Lo que necesitaba era avanzar sin olvidar, sin repetir, sin dejar que el dolor se convirtiera en mi única identidad. Esa noche, dormí por primera vez en mi nuevo piso. No era cómodo, ni bonito, pero era mío. Y por ahora, eso era suficiente. Después de instalarme en el nuevo piso, la rutina se volvió una mezcla entre alivio y soledad. Era extraño levantarme por la mañana y no escuchar ningún ruido más allá del mío, no encontrar tazas sucias que no fueran mías, no tener que hablar con nadie si no quería. Al principio esa libertad me parecía incómoda,
como si todavía esperara que alguien saliera del baño o me preguntara si quería café. Me despertaba antes de que sonara el despertador, me duchaba en silencio y desayunaba de pie frente a la encimera, sin música, sin televisión, sin noticias. Solo yo, el café y los mismos pensamientos de siempre. Pasaron los días, y aunque mi cuerpo se adaptaba, mi cabeza seguía intentando entender en qué momento se había roto todo, cuando había empezado exactamente a desplomarse lo que yo pensaba que era un matrimonio fuerte. Una tarde, mientras paseaba a Lola por el parque, me crucé con una pareja que me sonaba. Tardé unos segundos en reconocerla. Era una compañera de trabajo de Laura, la misma con la que solía ir a yoga los jueves según decía ella. Estaba con un hombre que no conocía, pero eso no importaba. Me reconoció, me saludó con la mano y sonrió como si no supiera nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. La saludé por educación, pero me quedé con la sensación incómoda de que seguramente esa mujer también sabía lo que había hecho Laura, que quizás incluso lo sabía desde antes que yo. Me molestó, no por ella, sino por la evidencia de que todo el mundo, menos yo, parecía haberse enterado o haberlo intuido. Volví a casa y me senté frente al portátil. Abrí una carpeta con las últimas facturas, una lista de cosas pendientes y unos correos sin responder del abogado. Todo avanzaba como debía, el proceso legal seguía su curso, ya teníamos fecha para la primera audiencia y Laura había aceptado firmar sin discutir. No me pidió nada, no intentó renegociar nada. Su abogado mandó un mensaje corto diciendo que aceptaban todas las condiciones, que querían cerrar el proceso lo más pronto posible. No me sorprendió. Supongo que ella también quería pasar página rápido, aunque yo seguía sintiendo que me habían dejado en medio de un incendio con la obligación de barrer después las cenizas. Esa noche, mientras miraba la televisión sin prestar atención, me llegó un mensaje inesperado. Era de ella. No usaba un tono agresivo ni justificativo. Solo decía, sé que ya no hay nada que arreglar, pero me gustaría que habláramos una última vez. No para volver, sino para cerrar esto como personas adultas. Solo eso. Me quedé mirándolo durante varios minutos. No me apetecía. No necesitaba hablar con ella para cerrar nada. Ya había tenido mis respuestas, ya sabía lo que tenía que saber. Pero una parte de mí también quería escuchar, no por ella, sino por mí. Saber si había algo más, algo que se me había escapado, algo que diera cierto sentido a todo, aunque fuera el más mínimo. Le respondí, mañana a las 19. En el parque donde paseamos a Lola. Nada más. No usé saludos ni despedidas. No quería generar ni una pizca de cercanía. Al día siguiente, llegué antes que ella. Me senté en el banco frente a los árboles y esperé. Ella apareció puntual. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, con cara de haber dormido poco. Se sentó a un par de metros de mí y al principio no habló. Se limitó a mirar al frente, como si necesitara armarse de valor antes de empezar. Yo tampoco tenía prisa. No voy a alargar esto, dijo finalmente. Solo quería verte y decirte lo que no pude decir antes. No hace falta que digas nada, le respondí sin girarme. Ya lo dijiste todo con tus actos. Lo sé, dijo bajando la cabeza. Pero necesito decirlo igualmente, aunque no cambie nada. Necesito hacerlo por mí, porque si no, no voy a poder seguir adelante. Hazlo rápido entonces. Te fallé, empezó, y su voz no temblaba como esperaba. Te mentí, te traicioné, y no hay forma de justificarlo. Lo que hice estuvo mal. No fue un error de una noche ni una locura momentánea. Fue una decisión consciente que tomé porque estaba llena de frustración, porque me sentía vacía y no supe cómo afrontarlo. No tiene nada que ver contigo. No fue por lo que hiciste o dejaste de hacer. Fue por lo que yo fui incapaz de asumir.
Quiero que sepas que nunca fue por falta de cariño. Pero sí por falta de respeto, le corté. Porque si me hubieras tenido un mínimo de respeto, me lo habrías dicho antes de meterte en la cama con otro. Sí, eso también, reconoció. Y tienes razón. No supe cómo terminar lo que teníamos sin hacerlo todo peor. Y lo hice peor, mucho peor. Sé que no me vas a perdonar y no lo espero. Solo quería que supieras que lo que tuvimos fue real para mí. Lo fue durante mucho tiempo. No fui una actriz todo ese tiempo. Sí te quise. Y eso ya no importa, le dije sin mirarla. Porque querer a alguien no te da derecho a destruirle la vida cuando te aburres. No me aburrí, respondió rápido. Me perdí. Y no supe cómo volver. Pues ahora ya tienes tiempo de encontrarte, sola. Se hizo un silencio largo. El tipo de silencio incómodo que solo se genera entre dos personas que alguna vez se compartieron todo. Ella miró al suelo, como buscando palabras, pero ya no había más que decir. Se levantó despacio y dijo: Gracias por escucharme. Que tengas buena vida, Oscar. Lo mismo te deseo, respondí sin levantarme. La vi alejarse sin nostalgia. Solo con alivio. No sentí odio ni pena. Sentí que era el final, el verdadero, no uno forzado ni cargado de explicaciones. Me quedé en el banco unos minutos más, viendo cómo la gente pasaba con sus perros, sus hijos, sus parejas. No me dolía. Solo era un día más, y eso, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente. Esa noche, ya en casa, abrí el correo del abogado. Confirmaban que la fecha del divorcio era definitiva. El proceso legal terminaría en cuestión de días. Respondí con un confirmado y cerré el portátil. Me preparé una cena rápida, recogí un poco y me senté a ver una película. No me sentí feliz, pero sí tranquilo, que a veces es más importante. Antes de acostarme, revisé el móvil. Ningún mensaje nuevo. Me fui a dormir sabiendo que, al fin, todo había terminado. Que podía empezar de cero. No con ilusión, pero sí con la certeza de que no debía nada a nadie, de que todo lo que venía ahora me pertenecía solo a mí. Y eso, en este momento, era lo único que necesitaba.